En general se habló de lo que eran las funciones como de alto orden. Hay algunas generalidades. Lo primero es que las funciones son ciudadanos de primera clase. ¿Eso qué quiere decir? Sí. Con funciones como ciudadanos de primera clase, entonces eso es muy importante. Que no hay distinción entre valores y funciones. Es decir, una función puede recibir funciones como parámetro y una función puede retornar funciones como resultado. Y podemos enviar funciones como valor directamente. Y esto es las funciones anónimas. ¿Sí? De eso se hablaba digamos en general en las diapositivas y en los videos, ¿vale? Me imagino que pues videos son bastante corticos, bueno, creo. Entonces, bueno. Entonces aquí pues ponen el caso de tres sumas, ¿cierto? Que en general, pues cuando hacemos, bueno, no necesariamente en la suma, sino en cualquier función. Por ejemplo, tenemos aquí la suma de los números normales, tenemos aquí la suma de los cuadrados y tenemos aquí la suma de los cuadrados pero con incrementos diferentes. Aquí los incrementos son de 1 y aquí los incrementos son de a 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? A la larga todo es una suma. ¿Vale? Entonces, podríamos hacer, buenos días, podríamos hacer una función para cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, podríamos hacer una función que nos haga la suma de los números de incrementos en 1, otro que nos haga la suma de los cuadrados con incrementos en 1 y otra que nos haga la suma pero incrementos de a 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? Entonces, por ejemplo, bueno, ¿verdad que estoy acá? Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? Programación funcional concurrente, clase 4. Ustedes utilizan IntelliJ, yo no. Entonces de clase 4. Vamos con el ejemplo 1. Entonces, vamos a package, perdón, object, ejemplo 1. Entonces podríamos hacer la suma de esta manera. Bueno, ahí va el main. Listo. Y vamos a hacer la primera. Vamos a hacer la suma de los números, ¿cierto? De 1 en 1. Los números van de entre 1 y n. Entonces vamos a hacer sencillamente la parada con el entero. ¿Qué retornamos? Un número entero, ¿cierto? Y luego, ¿qué hacemos? Pues es sencillo. Si n es 0, ¿qué volvemos? 0. Y en otro caso, suma números de ¿qué? De n menos 1. Aquí no hay más secretos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo allí? ¿Me siguen ahí? Por ahora no hay nada raro. Vamos a hacer la suma de los cuadrados. ¿Qué sumamos cada vez? N por n. Y hacemos la suma de los cuadrados, pero de 2 en 2. Entonces, ¿cómo funciona? Pues que vamos reduciendo de 2 en 2. ¿Me siguen ahí? Bueno, aquí debe ser n menor o igual que 0, ¿no? Puede dar el caso que nos dé menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Miren que hicimos tres funciones. Esta primera función de acá, ¿qué nos provee? Esta primera función, ¿qué va a hacer? N más qué. ¿Más qué? ¿Hasta dónde? Hasta 0, ¿cierto? ¿Vale? ¿Este qué va a hacer? N al cuadrado más qué. Más n menos 2 al cuadrado, ¿hasta dónde? 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aquí ¿qué tenemos con este de 2 en 2? Pues que vamos a tener n al cuadrado más qué. N menos 4 al cuadrado y así hasta dónde. Bueno, depende. Si es par eso,
va a dar más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y si es impar, no, perdón, más 0 al cuadrado. Y si es impar, sería 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? O sea, es lo primero que necesitamos entender. ¿Estamos de acuerdo ahí? Bueno, entonces ya aclarado esto, entonces vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Escala C, ejemplo 1. ¿Qué pasa? Ah, no lo he guardado. Ok. Entonces ahora sí. Entonces, escala C, ejemplo 1 punto escala y vamos a ejecutarlo. Escala ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Pues como ven, pues que faltó de obviedad para poder ver algo. Pues colocar aquí un llamado, ¿cierto? Entonces suma números, vamos a poner los 10 primeros números, suma cuadrados de 10 y suma cuadrados 2, pongamos 10, ¿vale? Y voy a ponerles un print line. ¿Estamos de acuerdo? Muchachos, ¿estamos de acuerdo ahí? Bueno, entonces esto es lo que se ha hecho en este punto. Y si ustedes ven, para la hora de compilar y ejecutar, pues tengo un error porque... Ah, ok, solo acepta uno. Ok, no hay problema. Solo acepta uno. No, pues lo colocamos y ya está. Entonces, print line. Y entonces, pues observen, o sea, estos son funciones normales. Pero aquí va a venir algo muy interesante. Y de hecho puedo adelantar tema aprovechando que han leído. Miren. Suma cuadrado 2. Ah, 2 en 2. Bueno. ¿Tampoco? Suma cuadrada. Ah, es por la E. Entonces, ustedes pueden observar acá. Pues ahí hay unos resultados, ¿vale? Pero hay una cosa con estas funciones. Son muy parecidas. ¿Qué están haciendo a la larga? Están operando una secuencia de números y la están sumando, ¿cierto? A la larga. ¿Sí me siguen ahí? Entonces, la programación funcional me permite a mí generalizar eso. O sea, en lugar de tener 3 funciones, ¿por qué no dejar una sola? Que me haga todo. Entonces, acá, antes de entrar a eso, a ustedes los introducen a lo que son las funciones, lo que son acá las funciones anónimas, ¿vale? ¿Por qué los van a introducir a las funciones anónimas? Resulta que estas funciones que ustedes tienen en este ejemplo, por ejemplo en este ejemplo que ustedes tienen, que bueno, yo lo hice al revés, que n más n menos 1 más n menos 2 y así, van ustedes a encontrar cosas en común. ¿Qué sucede? Aquí ya va a ser n menos k, luego acá n menos 2k y así sucesivamente. ¿Me siguen allí? Y también hay una operación elevada a la ¿qué? A la p. En el primer caso, ¿cuánto valía en k y cuánto valía p? ¿Cuánto valía p en el primer caso? La suma de los números normalitos. 1. Pues un número elevado a la 1, ¿qué les da? Pues el mismo número, ¿cierto? Y k valía 1, porque varía de 1 en 1, ¿sí? ¿Sí lo ven ahí? Estoy generalizando. En la segunda, ¿cuánto nos valía p? Que era la suma de los cuadrados. 2. ¿Y cuánto nos valía k? 1. Porque era n al cuadrado más n menos 1 al cuadrado más n menos 2 al cuadrado más n menos 3 al cuadrado. Así está, 1 al cuadrado. ¿Y el tercero? ¿Cuánto nos valía? Era una suma de cuadrados. Entonces, ¿qué pasaba con p? Vale 2 también. ¿Y cuánto vale k? 2 también. Porque ya no es de 1 en 1, sino de 2 en 2. ¿Estamos allí? O sea, sencillamente lo que hice fue generalizar las operaciones que estaba haciendo. E inclusive yo puedo generalizar aún más.
¿qué operación estamos haciendo aquí? Una suma. Pero yo podría restar o podría multiplicar también. O sea que voy a ponerle de operación, aquí qué operación, entonces ya voy a cambiar el más por op. ¿Qué estamos haciendo aquí en op? Estamos sumando. En op, ¿qué estamos haciendo? Sumando. Y en op, ¿qué estamos haciendo? Sumando. Porque como las operaciones son valores también, entonces también los puedo generalizar. A este concepto le conoce como abstracción funcional. Como ya tenemos funciones que pueden entrar y salir, nosotros podemos aprovechar y generalizar cosas que nos piden. ¿Con qué objetivo? Con una sola función yo puedo resolver los tres problemas. Ahorita aquí hicimos, en la receta de diseño que tuvimos ahora, aquí hicimos. ¿Cuántas funciones hice? 3. Pero yo les cuento que yo puedo resolver esto con una. Entonces, vamos a generalizar. Entonces, ¿cómo generalizamos? Entonces, llamémoslo operación general. Bueno, entra el n, obviamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué va a entrar? Ah, necesito hacer que algunas veces se eleve al cuadrado, en otras veces no lo haga. Entonces eso sería una función que recibe un entero y ¿qué me va a sacar? Un entero, que sería con el p. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Cuando yo elevo un número a la p, ¿qué obtengo? O sea, elevo el número a la p, ¿qué obtengo? Otro entero. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Luego me dicen sobre los incrementos. Entonces, ¿qué podría ser el incremento? Entonces, el incremento es una función, pero aquí van 2 puntos. El incremento es una función que me recibe un entero y me saca otro entero. O sea, recibe x y le suma 1. Un entero. Entonces voy a dejarlo hasta este punto para que ustedes lo miren. Entonces, ¿qué va sucediendo? ¿Qué le voy a aplicar al operando? Si lo voy a elevar al cuadrado, entonces ¿qué hago con el número? Lo multiplico por sí mismo. Si voy a hacer una suma lineal, pues función identidad, x igual a x. ¿Sí me siguen ahí? Ahora, viene el más y voy a hacer operación general y pues ¿qué va a pasar? El incremento, ven aquí que está n-1, ¿cierto? Aquí ya no es n-1, sino g de n. Porque g de n va a ser, bueno, realmente es decremento. Va a ser el decremento o el decremento de 2 en 2. Y observen lo que pasa acá. Miren el cambio que hice. Incluí dos funciones como parámetros de entrada. ¿Cómo especifico los parámetros de entrada de una función? Los parámetros de entrada, flechita, parámetro de salida. O sea, entradas puede ser más de una, ahorita lo vamos a ver. Y salida. Esta es la forma de especificar el tipo de una función. Entrada versus salida. Le estamos diciendo a escala que va a esperar con f y que va a esperar con g. ¿Qué le estamos diciendo a escala ahí? Que esperamos una función. Entonces, pilas aquí. ¿Esto a qué es equivalente? Esta suma de números 10. Es equivalente a suma a operación general. ¿Con qué? Con 10, ¿cierto? ¿Qué le voy a mandar? ¿Qué voy a hacer con el x? Sencillamente devuelvo x porque estoy sencillamente sumando n más n-1 más n-2. No estoy haciendo ningún cambio. ¿Vale? Bueno, espero se hayan visto bien el ejemplo que hizo ayer el profe. Es parecido a este. Y luego, ¿qué pasa acá? ¿Qué hago con cada vez que el n pasa? ¿Qué va pasando con el n? Se va decrementando. Voy a poner aquí y. ¿Y qué hago con el y? ¿Le resto? 1. ¿Estamos de acuerdo con lo que acabo de hacer aquí? Por ahora voy a hacer la sumatoria de los x. Miren, aquí hago la operación f de n, que es la primera función que entra. Y ahora la segunda función que entra, que es g, que hace la modificación sobre el n. ¿Al n qué le voy a hacer cada vez? Lo voy a decrementar en 1. Es lo mismo que estoy haciendo aquí. N lo decremento en 1. ¿Y qué sumo? Ah, no, sencillamente g de n. Entonces es x igual a x. ¿Vale? Función identidad. Y miren lo que sucede acá. Ya una vez hecho esto, entonces, bueno, va a dar lo mismo porque no he guardado. Entonces, ¿qué pasa acá? Miren, esto es lo que va a suceder. ¿Por qué dio lo que no era? Me dio 91. ¿Por qué? Esperen, yo pillo. Supuestamente el n lo... Ah, perdón. F,
las intercambié. Y miren, ¿qué pasó aquí? ¿Qué acaba de suceder ahí? Es lo mismo, ¿sí? Miren que con esa sola función acabo de repetir esta operación. La suma de números. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo ahí? Ahora bien, ¿qué va a pasar con suma cuadrados de 10? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué va a cambiar ahí? Que es x por x, ¿cierto? Entonces va a ser lo mismo, pero en vez de esto va a ser x por x. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ya no voy a sumar x, n más n menos 1 más n menos 2, sino n al cuadrado más n menos 1 al cuadrado más n menos 2 al cuadrado y así hasta más 1 al cuadrado. Y observen. Observen lo que pasa acá. El decremento, sí, nos queda en un ciclo infinito. Y falta un paréntesis. Sí, se nos queda un ciclo infinito, de hecho. Sí, es eso. Entonces, ¿qué pasa? Observen acá que... Observen aquí lo que sucede. ¿Qué pasó? 385, o sea, tengo la misma función que ahora en vez de sumarme los números de uno en uno, ahora me los está sumando al cuadrado. ¿Sí? Es la misma función. Pero ¿cuál fue la diferencia? Estoy cambiando el comportamiento enviando funciones anónimas como parámetro. ¿Sí lo pillan acá? Esto fue el cambio. Bueno, y este último para replicarlo, ¿cómo haría? Al y le resto 2, exactamente. Al y le resto 2. Creo que el copilot dio bien la sugerencia ahí. Entonces, ahí está. Y miren. Miren, he podido... Pues la diapositiva del profe lo hace hacia adelante, yo lo estoy haciendo hacia atrás, ¿vale? Igual pues aprovecho que ya se la vieron. ¿Sí? Entonces, miren pues que puedo tener una sola función que me hace varias cosas. ¿Sí? Pues obviamente entre diferentes procesos toca encontrar qué hay en común. Yo puedo subir aún más el nivel de abstracción. Yo estoy sumando, pero estoy limitado solo a sumar. ¿Ustedes qué pueden hacer con una secuencia de números? Yo puedo sumarlos, multiplicarlos, dividirlos, potenciarlos, lo que yo quiera. Entonces, vamos a subirlo aún más. Voy a hacer una operación general versión 2. Versión 2. Y miren lo que va a pasar. Recibo a la misma gente, ¿cierto? Pero ahora voy a agregar una función más. La voy a llamar h. H va a recibir dos enteros. ¿Y qué me va a sacar? Un entero. Ven aquí la suma, ¿cierto? Ahora ya no voy a hacer eso. Ahora le voy a decir h de ¿qué? De f de n con el llamado recursivo. H lo podemos cambiar por una suma. ¿Cómo quedaría? Como la anterior. ¿Sí lo pillan allí? Y aquí sería, no es op, sino operación general versión 2. ¿Sí me siguen aquí lo que estoy haciendo? Miren estas dos funciones aquí. Necesito que me presten atención porque si no, el resto del curso vas a ver a cacho. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, ¿qué estoy haciendo con los valores? Aquí en este pedazo. ¿Y aquí qué estoy haciendo? Estoy aplicando h, pero h podría ser una función que me recibe un x y un y hace x más y. ¿A qué sería equivalente eso? Pues a esto mismo. ¿Vale? Voy a mostrarles con operación general versión 2. Vamos acá. Entonces, con operación general versión 2, pues si yo puedo hacer lo mismo acá, miren. Operación general. ¿Pero qué estoy haciendo ahora? Cojo a x y a y, ¿qué hago con ellos? Lo sumo, miren, que puedo hacer lo mismo acá, sumando. O sea, es exactamente lo mismo, pero he llevado eso a un nivel de abstracción mayor. ¿Cuál es el nivel de abstracción? Pues que inclusive la operación la estoy parametrizando, ¿vale? La estoy parametrizando. Entonces, si ustedes observan acá,
Falta cerrar algo por ahí. Creo que faltó un paréntesis por acá. O arriba. Debería me haber faltado un paréntesis. Aquí está bien. Y aquí está bien. Entonces fue arriba. El H está cerrado. Hay que mandarle. Además de mandarle el GDN, hay que mandarle el F, el G y el H, ¿no? Por obvias razones. Me dice que está en la 30. O sea que el error está acá. Hay algo que me faltó cerrar. Ahí cerré bien. Ahí cerré bien. Aquí cerré bien. Qué raro. Este está abierto, está cerrado. El H está bien. Vamos a ver si puedo compilar. ¿Qué le habrá pasado? Yo escribí todo bien. Ahí cierra el print line. Ahí cierra el print line. Y ahí cierra el print line. What is the problem right now? No, esta es la de la clase. Esta llave externa es la de la clase. El objeto. Alguna parte se me fue. Vamos a ver. Ah, ya, aquí. No, ya sé cuál es el problema. Ya. Ese era el problema. Entonces, ahora sí. FI, FG y H. Ese era el problema. El problema es que tenía una función adentro de la función. Me había quedado copilot, pero no lo había visto. Bueno, entonces, ¿qué ven ustedes ahí sobre los resultados? ¿Qué podemos decir sobre los resultados? ¿Qué están viendo ahí? Se anda lo mismo. Y ya esa función que ustedes ven ahí puede sumar, multiplicar, bueno, dividir, pues porque son enteros sería complicado, puede sumar, puede multiplicar, puede restar. ¿Vale? ¿Cómo haríamos para que en lugar de sumar, multiplicara? O sea, ya no fuera n más n menos 1, sino n por n menos 1 por n menos 2. De hecho, que nos calculara el factorial. ¿Cómo haríamos eso? Operación general, ¿cierto? Versión 2. ¿Y qué le haríamos? Primero, sáqueme el factorial de 10. Y en su lugar, ¿qué hago? Bueno, aquí sería y menos 1. ¿Cuánto es el factorial de 10? Es un número grande, ¿no? El que conozco hasta factorial de 7. Entonces, creo que da de 320, algo así. Entonces, si ustedes pueden ver, 0. Ah, pues por obvias razones, ¿no? ¿Por qué? Llega hasta 0. Si lo ven, pues da 0 por 1, pues da eso. Entonces, también yo puedo parametrizar el inicial, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Perdón. Podemos parametrizar a quién? Al inicial. Entonces, ini, que es un entero. Y en vez de devolver 0, ¿qué devuelvo? Ini. ¿Y aquí qué tengo que enviar? Ini. ¿Estamos de acuerdo? Pues me toca modificar los llamados. Sí, pues esto es pura abstracción. Correcto. Entonces, aquí sería 0. Aquí sería 0. Y aquí sería 1, ¿no? ¿Me siguen allí? Miren. Problemas de nuevo, a ver. Cerré bien. Aquí cerré bien. Alguna parte me fue un paréntesis. Doble coma, claro, doble coma. Aquí está. Bueno, entonces, miren. Ahora sí obtuve. Pues sería 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. No, pero es que este lleva el acumulado. Pero yo pienso... el factorial del cuadrado. Razón. Eso por hoy de numerote. No, eso tiene que dar 720. Bueno, 5040. 720 por 7. ¿Listo? Sí, porque el de 6 es 720 por 7 es 5040. Bien, entonces pues ahí tengo una función muy generalizada. Y es principalmente lo que nosotros buscamos
en este tema, ¿vale? O sea, en vez de tener varias funciones, o sea, en lugar de tener varias funciones que hacen cosas parecidas, tener una que usando funciones como parámetro. ¿Todo está bien? ¿Preguntas? Pues ahí está el ejemplo del profe, ¿no? Pero pues es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo acá, ¿sí? Bueno, él explica acá funciones anónimas y acá en el ejercicio. Nótese que la notación vamos a tener siempre entradas, flechita, salida. Y es necesario especificarle a escala esa parte para que sepa qué es lo que entra y qué es lo que sale. ¿Preguntas? Ya está todo perfecto, qué bueno. Ahora, bueno, está la sintaxis de las funciones anónimas. La suma pues con funciones anónimas, como les había indicado. Acá pues el uso de las funciones anónimas de esta manera. Las funciones anónimas, si ya tienen más de dos parámetros, toca ponerlo entre paréntesis, ¿vale? Si tiene un solo parámetro, basta con escribir x igual más 1. O sea, en general la sintaxis, ¿qué va a ser? La sintaxis de una función anónima, como lo muestran acá, que sería lo mismo. ¿Cómo es una sintaxis de función anónima? Puede ser x por 3, por ejemplo. Ahora, si tienen más de 2, ¿qué tocaría hacer? Colocarlo entre paréntesis. Y viene el tipo. El tipo, pues aquí, ¿qué es? Entero, ¿qué es acá? Entero. Y aquí, entero, ¿qué es acá? Entero. ¿Vale? Es muy importante denotar correctamente las funciones anónimas. ¿Vale? ¿Cómo? Sí, para el lado izquierdo encuentras cómo se escriben y al lado derecho cómo declaramos los tipos, porque cuando recibe una función hay que especificarlo. Hay un caso especial, cuando ustedes colocan así, por ejemplo, que ustedes pueden hacerlo así, es una forma de especificarlo pero sin asignarle específicamente un parámetro, ¿vale? Con guión bajo. En caso que no nos importe, ¿sí? A veces no nos importa, entonces asignenle guión bajo. A veces, por ejemplo, cuando se tiene esto, por ejemplo, a veces podemos tener esto. Realmente no me importa qué está entrando, saco un 3 siempre, ¿sí? O sea, ignoro los parámetros de entrada. Puede usarse con guiones bajos, es una nomenclatura que Scala nos permite. ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno, y finalmente, lo que se vio, ¿qué fue? Bueno, por acá hay unos ejemplos y viene lo de la currificación. La currificación es una de las cosas más potentes que nos ofrece la programación funcional. En la próxima clase, cuando vean case classes, van a darse cuenta del poder de abstracción que ofrece esto. Y van a entender cómo se diseñan algunos tipos de datos en algunos lenguajes. Por ejemplo, en Python, un número no es un número. Eso es un objeto. Un número en Python no es un número. ¿Un número qué sería en realidad? ¿Se acuerdan de C++? ¿Un entero qué es? Una cadena de 32 bits. 32 ceros y unos. ¿Usted con esos ceros y unos qué puede hacer? Operaciones aritméticas, directamente. En el procesador yo le puedo pedir que sume 5 más 8 y él lo va a hacer directamente. ¿Me siguen allí? Pero ¿qué limitaciones tiene Python? Perdón, ¿qué limitaciones tiene C++? Qué pena. ¿Ah? El desborde. ¿Qué pasa cuando usted pasa de 2 a la 32? Menos 1. ¿Qué pasa y le suma 1? Desborde. Eso es, muchachos, si no saben eso, no hubo hipo. ¿Sí? ¿Qué pasa si usted a la 2 a la 32 menos 1 le suma 1? O sea, si a este numerote, muchachos, ¿qué pasa? Pilas con la vida. El tema para los juniors está pesado. Tienen que prepararse bien.
2 a la 32 menos 1 es el máximo entero positivo que puede representar un tipo integer en lenguajes donde los tipos son primitivos. Primitivos quiere decir, vamos directo a la memoria. Se llaman primitivos. 2 a la 32 menos 1 es 2000 millones algo. ¿Qué pasa si a esa cosa le sumo 1? Desborde. ¿Y cómo se ve el desborde? Se vuelve el máximo, el mínimo negativo. Eso es como un círculo, donde aquí tiene el 0 y por acá tiene el máximo positivo y el mínimo. Si usted intenta sumar 1 o restar 1 por ambos, pues te baja los positivos o te baja los negativos. No sé si alguna vez vieron el fenómeno. Por eso es que quizás en algún problema intentaron hacer cálculos con enteros y cuando tenían números grandes eso nunca dio. Es por el fenómeno de desborde. Párenle bolas a la vida, muchachos. La vida está sucediendo aquí y ahora y en este momento. ¿Sí? ¿Estamos allí? Esto es un must be. Para mí, en este semestre eso es un must be. Que usted sepa, bueno, que hay desborde y eso. Pero resulta que en Python no tengo ese problema. Yo en Python puedo tener números así. Por ejemplo, vamos a abrir Python. Por ejemplo, voy a decir A igual a... Y a esa cosa le voy a sumar 1. Sí, la coma me va a molestar, pero no importa. Entonces, la A más 1. Y miren, lo hizo. Porque es que esto no es un número. Eso es una clase. Python no tiene datos primitivos. ¿Qué implicación tiene eso? Ah, sí, puedo representar datos arbitrariamente grandes. Pero ¿cuál creen que es el problema en el fondo? ¿Por qué preferimos C++ a pesar de todo? Porque hacer esta operación requiere hacer cálculos extras por debajo para poder representar ese número. Y eso lo van a ver en la próxima clase y FLP se dedica a eso. ¿Sí? En FLP se van a dedicar a eso, a representar esas vainas. Entonces, ¿qué pasa? Esto no es un número. Ustedes dijeron que en Python hay números. No hay números. Son objetos. Entonces yo podría decir, por ejemplo, a.maths. Por ejemplo, a. ¿Qué método tendrá esto? No me acuerdo. Vamos a ver qué tiene esto. A ver, ¿qué métodos tiene esto? A ver. Esto tiene un método por acá. Este está bueno. A.rand. Miren, ¿eso es un número? No. O sea, pues que A es un número, pero yo a un número no le puedo pedir un método. Jamás. ¿Ustedes a un número le pueden pedir un método? No, ¿a quién le puede pedir métodos? A los objetos. Entonces en Python, por ejemplo, no hay números. Esos son objetos. ¿Estamos allí? Los números de verdad los vemos en los primitivos de Java y en los primitivos de C++. Esos son números de verdad. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan presente. ¿Listo? ¿Y los números de verdad? ¿Qué pasa con los números de verdad? Pues que tienen limitaciones, pero ¿qué ganamos? Rendimiento. Operar con esto es muy lento. Operar con números de verdad, o sea, números representados en memoria, pues es mucho más rápido, porque el procesador hace las operaciones de forma nativa. Aquí toca esa clase int, por debajo debe tener algo que hace las operaciones de suma, multiplicación. Y entonces yo, ¿por qué puedo hacer 1 más 3? Y me da 4, si esos son objetos. Esto es abstracción de tipos, que van a ver en la próxima clase. Realmente esto es como tener 1 punto más 3. O sea, esto es como tenerlo como método. Realmente estamos invocando el 1 al método más. Pero lo podemos representar así. Y eso se le conoce como notación binaria. ¿Y cómo se consigue eso? A través de la currificación, que les voy a mostrar. Entonces, para explicar currificación, ¿cierto? Para explicar currificación, dígame. Por eso es que voy a eso. Listo. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Punto escala. Entonces vamos a hablar de la currificación. Tengo que instalar NV Metal, según esto.
Hagamos la vuelta de una vez. Hagamos la vuelta de una vez. Espera un momento. Supuestamente esto estaba instalado. Supuestamente esta cosa estaba instalada, no entiendo. Ay, pero es que instalar eso es una... Honestamente no vale la pena. No, eso es muy maluco. Bueno, entonces, hacemos de nuevo. Object. Ejemplo 2. ¿Estamos de acuerdo? Un object que es una clase. ¿Una clase qué? Eventos. Hipo. Es una clase que estática. ¿Qué quiere decir una clase estática? Que solo existe una sola instancia en todo el programa. ¿Y por qué alojo ahí el main? Pues porque solo puede haber un punto de entrada. Si usted tiene varios puntos de entrada, el compilador le va a decir, vea, ¿qué hago? Veo varios mains, ¿cuál cojo? O cuando no hay main, ¿qué pasa? No tengo punto de entrada, no sé por dónde empezar. ¿Vale? Bueno, vamos con el main. Bueno, vamos con el main. El main es una clase que recibe un array de ¿qué? Un array de string. Es una unidad de ejecución y hace cosas. ¿Vale? Y el main es con mayúsculas. ¿Estamos ahí? Ahí ya tengo el punto de entrada. El punto de entrada es lo que menos me importa ahora. Vamos a hacer una función currificada que va a ser la suma de los números, ¿vale? Voy a currificarla. Entonces, si ustedes recuerdan, operación que recibía el n, ¿qué más recibía? La operación hacer, ¿cierto? Que es g, bueno, f, que es una función que recibe un entero y saca un entero. Tenemos el incremento o el decremento que se hace, si eso es lo que quiero. Bueno, así tal cual. Si recuerdan esta función que tengo ahora, ¿no? Esta es la función de operación. Esa la mostré hace un rato. Ahora bien, voy a currificarla. Y currificarla es interesante. Observen, es básicamente volver las funciones de un solo parámetro. Cuando coloco los paréntesis de esta manera, quiere decir que cada vez que llame la función me va a devolver otra función. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hago el primer llamado con n, me va a devolver una función que espera un f y que a su vez saca una función que es todo esto. Si la vuelvo a evaluar, me va a dar una función que espera a ¿quién? A g. Si la vuelvo a evaluar, una función que espera a ¿quién? A h. Y si la vuelvo a evaluar, una función que espera a él, inicial. Vamos a hacer diferentes pruebas. Entonces, el main es con mayúscula o con minúscula. Yo estoy inseguro, es con minúscula. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a empezar con operación solito. Vamos a hacer operación de 10. Vamos a enviar 10. Observen lo que pasa. Observen lo que pasa acá. No estoy haciendo nada. Miren, por ahora no le he dicho... Ah, pero estás haciéndolo a los cuadrados, sí. Este ejemplo 2, ¿no? Ejemplo 2 y ejecúteme ejemplo 2. Entonces, observen. Bueno, aquí falta... Ya es cositas de escala. Debo poner aquí una cosita como que no lo voy a mandar más por ahora. ¿Qué pasó? Recibo el n. Ah, claro, porque tengo que hacerlo ya de esta manera. Paréntesis, sí. Eso es la forma de llamarlo. Ese es el problema que había. Bueno. No, ya son paréntesis. No, porque ya aquí ya es diferente. Bueno, entonces... ¿Qué pasó aquí? ¿Qué me devolvió? Una función. Entonces le envié el primer parámetro y él se queda esperando. Vale, yo soy una función que estoy esperando un argumento. Porque ¿qué es lo único que usted puede hacer con una función? Evaluarla. Usted no puede hacer nada más. Luego tengo printline, operación de 10, ¿cierto? Pero ahora le voy a decir función identidad. Voy a sumar los 10 primeros elementos. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 da 55. ¿Listo?
Entonces, por ahora la función identidad. Miren lo que sucede. Me devuelve función. ¿Por qué? ¿Por qué me devuelve función? Porque está esperando. ¿Me siguen ahí? Ella está esperando que la evalúen. Ahora, ¿qué le dije con y-1? ¿Cierto? Y miren que me sigue devolviendo una función. ¿Por qué? Porque sigue esperando. Le di el y, le di el g, perdón, pero ahora ¿quién me falta? El h y el inicial. Entonces el h y el inicial. Ahorita van a ver algo muy interesante. Print line. Miren, ya le mandé a quién. El h, que es el incremento, que es lo que hace, sumar. Miren, sigue dando acá. ¿Y qué me falta? El inicial. ¿Qué sería? ¿Qué? 0. Y miren lo que sucede acá. ¿Dio? 300. Bueno, porque aquí dio fue x por x. Y miren lo que pasa acá. 55. ¿Sí lo ven? Cada vez que va esperando argumentos, él devuelve una función. ¿Y una función qué es? Pues algo que espera un argumento. Una función no hace más en la vida que esperar que la evalúen. Es su única acción que puede aceptar. Es la única acción que puede aceptar. Que la espera que la evalúen. ¿Sí? Ella sencillamente espera. ¿Me siguen allí? ¿Todo está bien? ¿Me siguen o no me siguen? Vale, y bueno, y usted me pregunta, profe, pero eso es lo mismo que hicimos ahora, solo que cambiamos la forma de llamarlo, porque, pues si miramos el ejemplo 1, ay, qué pereza acá, si ustedes ven, ¿cómo es que cierro? Ah, ya. Si ustedes ven, si yo hago ejemplo 1, que cuando llamé la función, ¿qué hice? Pues sencillamente lo mandé, pero la diferencia fue que lo mandé con coma, ¿cierto? ¿Estamos ahí? Entonces, para entender esto, voy a crear otro archivo. No necesito esto. Voy a crear otro archivo. Lo voy a llamar número.escala, ¿cierto? Ah, creo que sí. Entonces, con número escala, pues lo mismo. Object. Ahora este no va a ser, sino va a ser una clase. ¿Siguen ahí? Clase. ¿Qué voy a hacer? Voy a definir la suma, ¿vale? ¿Qué podemos hacer con una suma? Algo sencillo. A, B enteros y A más B. No tiene nada de raro. Es una función que me devuelve la suma de dos números. Esto no tiene absolutamente nada de raro en la vida. Ahora, vamos a hacer la currificada. Y van a ver la diferencia. Por ahora, miren que currificación sencillamente significa que entre paréntesis está B, es decir, es una función compuesta. Primero vamos a evaluar con A y luego evaluamos con B. ¿Hay algo raro ahí? No he hecho nada raro, ¿sí? ¿Hay algo raro aquí? ¿En dónde? Sí. Sí, de hecho si meto algo diferente a un entero, si es un double se trunca y si es otra cosa va a fallar. No, o sea, aquí pues lo mismo que en Java, cuando usted dice que entero y le retorna entero. No, que aquí cambia la forma de la sintaxis. Entonces, ¿estamos bien ahí? ¿Estamos claros que ambas hacen lo mismo? Simplemente que a una lo voy a llamar suma 1,2 y la otra le voy a poner suma paréntesis 1 y luego paréntesis 2. ¿Estamos ahí? Fíjense el poder que tiene esto. Vamos a crear un tercer archivo. Lo voy a llamar main.escala. Observen. Esto sí debe ser un object. ¿Me siguen ahí? Debo definir un método main, normal, como ustedes lo hacen. Esto es un array de strings. ¿Estamos de acuerdo? Esto es una unidad de ejecución que es el análogo a void. Y luego, ¿qué vamos a hacer? No, eso no es lo que quiero. Eso no es lo que quiero. Luego de esto voy a declarar
un objeto tipo número. Es igual a new, número, ¿cierto? Y luego, ¿qué voy a hacer? 5 y 6 y suma currificada entre 5 y 6. Por ahora no hay nada. ¿Me siguen ahí? Creé el objeto, invoqué el método suma e invoqué el método suma currificada, sino que suma currificada entre paréntesis. Eso es todo. Mira lo que pasa acá. Voy a compilar esa vaina. Entonces eso sería escala C. Voy a compilar a los dos niños, número escala, main escala, y voy a ejecutar escala, pues obviamente main. Y miren, 11 y 11. No hay nada raro. Pero miren ahora lo que pasa. Voy a escribir esto de otra manera. Y a esto se le conoce como expresión binaria. Objeto num, espacio, suma currificada, 5, ¿cierto? Y a este resultado, bueno, voy a ponerlo suma currificada. Esto no es una operación. Bueno, suma currificada, ¿con qué? Con 6. ¿Me siguen ahí? Y a este resultado. Pero no, esperen. La embarré acá. No, me toca cambiar la nomenclatura. Pongamos vale igual a 5, ¿cierto? Y acá solo voy a recibir un parámetro. ¿Me siguen allí? Me toca para mostrarles bien mostrarles bien qué es lo que quiero. Luego acá A y sencillamente recibo B, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, de hecho ambas funciones están currificadas. Una función currificada es aquella que solo recibe un parámetro, siempre. ¿Me siguen allí? O sea, la currificación hace que siempre reciba un parámetro. Esta suma no, realmente no me... La voy a cambiar por esto. Escala, uno puede hacer esto. No, voy a poner más. ¿Me siguen ahí? Voy a poner más. Puedo hacerlo. Miren en el main. ¿Aquí qué sería? ¿Suma con quién? Con 6 y aquí pongo punto qué. ¿Más con quién? Con 6. Y voy a eliminar esto. Y ya les muestro la ventaja. Sino que el ejemplo se me fue. Miren. Ambos tienen que dar 11. ¿Me siguen ahí? Y miren la belleza. Printline, objeto num, suma 6. Y aquí lo van a ver. Más 6. Miren lo que va a pasar. Todos dan 11. Eso es lo que pasa en esos lenguajes que tienen representaciones basadas en objetos. Ya la próxima clase se van a dar cuenta que incluso este object num se puede cambiar. ¿Sí? ¿Qué acaban de ver ahí? Yo puedo, si la operación solo recibe un argumento, es decir, si está currificada, yo puedo manejarlo en notación infija. ¿Se acuerdan de la notación infija? Operando 1 más operando 2. ¿Me siguen ahí? Ese object num que ustedes ven ahí es básicamente una representación del 5. ¿Vale? Object num vale 5. O sea, es el 5. Porque yo le puse como propiedad valor 5. No sé si lo notaron. Miren. Valor 5. O sea, ese object num que yo creé vale 5. ¿Qué pasa si lo sumo con 6? Pues me va a dar 11. Este que ustedes están viendo aquí es una de las principales razones de utilizar currificación. La currificación es muy importante en los lenguajes de programación. Y para ustedes para pasar este curso. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, el ejemplo al principio no lo pensé bien, pero bueno, lo acomodé. ¿Preguntas hasta ahí? Igual la próxima clase van a verlo ya con el ejemplo de racional. No voy a explicar el ejemplo de racional, a menos que hayan preguntas. En la diapositiva hay un ejemplo que dice racional, lean. ¿Sí? Me aburre repetir lo mismo, ya es hora que sean más activos con la vaina. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Cómo?
Sí, las dos están corrificadas. La corrificación, el único requisito es que cada llamado solo tenga un parámetro. En las diapositivas de adelante van a explicar que es porque realmente siempre hay dos parámetros y el otro parámetro es implícito. En un objeto siempre hay un parámetro implícito. Semestre pasado, ¿cuál es el parámetro implícito en el llamado de un método en Java? Es una variable que está ya declarada, que es una palabra reservada, que representa el mismo objeto. Siempre en los llamados hay un parámetro implícito, el this. Realmente esto es this más 6. Obviamente dentro de no, obviamente, no por fuera. O sea, tenemos el envoltorio del objeto y dentro de él pues está el this. Por eso es que el this es una palabra reservada porque es una variable que se crea. Cuando ustedes debuguean, ¿nunca le prestaron atención que había un this ahí? ¿Nunca le preguntaron qué era? Es la representación de la instancia del objeto. Siempre está. O sea, es la forma del objeto de conocerse a sí mismo. Si no estuviese el this, pues no habría diferencia entre clases y objetos. No habría forma. ¿Estamos ahí? Bueno, ¿cómo va la cosa? Ya terminé tema. Porque lo que seguía acá, bueno, la currificación, un ejemplo sencillo de currificación, acá hay otros ejemplos, funciones como respuesta, pues que es lo que claramente vemos como currificación. En currificación, ¿qué pasa? Por ejemplo, acá el profe muestra suma. Acá suma. Cada vez que usted evalúa con un parámetro, ¿qué le devuelve? ¿Qué vieron aquí cuando yo ejecutaba? Cuando yo ejecutaba, veían que yo devolvía lambdas. ¿Eso qué es? Es una función como respuesta. Entonces, ¿qué pasa cuando currifican? Cuando ustedes currifican, cada vez que ustedes hacen un llamado, devuelven una función que espera el siguiente parámetro. Y así sucesivamente. ¿Vale? ¿Todo está bien? No, ¿por qué? ¿Están preocupados? ¿Por qué? Yo no estaría preocupado. ¿O sí? Para la representación de objetos como números, por ejemplo. Porque usted, por ejemplo, cuando en Python hace 5 más 7, usted no se da cuenta que está sumando dos objetos. Usted está sumando dos números para darle ese nivel de abstracción. O sea, porque usted tiene el objeto, pero ¿cómo lo está trabajando? Como un número. Entonces eso es lo que sucede, por ejemplo, en Python. El más es un método de la clase int, pero usted lo asume como una operación matemática. O sea, le provee ese nivel de abstracción, de no tenerse que preocupar cómo está hecho eso. Y eso lo vamos a ver con los racionales. Y cuando ya modifiquemos la cadena de herencia con un método en específico, se vuelve aún más interesante. Imprime lo que tiene que imprimir. Les voy a mostrar. Eso es algo de la próxima clase. Venga, les muestro algo. Vamos aquí a número escala, a main escala. ¿Qué pasa si yo imprimo ObjectNum? ¿Qué va a suceder si yo imprimo el objeto? ¿Qué creen que sucede? Pues lo obvio, va a suceder lo obvio. Ya van a ver. No, ni tanto. Ya les muestro. Miren, si imprimo ObjectNum, ¿cierto? Miren lo que sucede. Miren, me vuelve la referencia. Nombre de la clase, @ referencia en memoria. ¿Pero eso me quiere decir algo? O sea, ¿yo entiendo eso? No. Miren cómo nos engañan los lenguajes de programación. Voy a sobreescribir a alguien. Y eso lo hago con un niño que se llama override, ¿cierto? Y voy a ponerlo así. Miren lo que sucede. Buenos días. Es con @. Creo que es así. Ajá. Es con la anotación. Ah, no. Sin él, ¿no? Ah, ya. Puse una R de más. Entonces es override. Ah, ya lo cogió.
Entonces ahora sí, miren, imprimí el objeto. ¿Y ahora qué me devolvió? El valor de A es 5, ¿cierto? Pero eso tampoco me sirve. ¿Qué pasó? Ah, perdón. Miren lo que sucede acá. ¿Qué acaba de ver cuando imprimí el objeto? ¿Qué acaban de ver ahí? Miren lo que estoy haciendo. O sea, dense en cuenta de lo que estoy haciendo. Hay que estar más despiertos, muchachos. ¿Qué estoy imprimiendo ahí? Un objeto. ¿Pero qué me está mostrando? Un número. ¿El programador se va a dar cuenta que eso es un objeto? No. Pero ustedes sí deben de darse cuenta, porque eso tiene implicaciones muy fuertes en los lenguajes de programación. Por eso es que Python es tan friendly, porque realmente él encapsula todo en clases. Ruby hace exactamente lo mismo. Pero, ¿qué pasa con Java y C++? Sobre todo C++. Que usted cuando tiene números, ¿de qué tiene que preocupar? Cuando tiene números enteros, ¿de qué tiene que preocupar? Del desborde. Y cuando tiene números flotantes, tiene dos preocupaciones: el underflow y el overflow. Y además que los números flotantes tienen problemas cuando son muy grandes, ya no puede representar ciertos decimales. Eso es hipo. ¿Sí? O sea, ustedes deberían haber visto, bueno, cuál es la diferencia entre float y double. ¿Qué pasa si el double es muy grande y usted tiene un decimal? Eso tiene problemas de precisión. Pero igual el método numérico se supone que eso se lo repiten, espero. ¿Sí? ¿Estamos allí? ¿Cómo ven la cosa? Bueno, pregunto, dado el ejercicio que hicieron la lectura de las diapositivas previo y la explicación que acabo de dar, ¿hay algo que de pronto necesiten adicional? Tomando en cuenta pues el ejercicio previo y el ejercicio actual. Y tuvieron la explicación de Juan también. O sea, en mi explicación, más la explicación del profe Juan, que tiene como 1.000.000 de años de experiencia. Tiene como 3 veces la experiencia que yo tengo aquí en Univalle. Y no le entienden a él, me entienden a mí o le entienden a los dos. ¿Pregunta hasta allá? ¿Cuál? ¿Aquí? O sea, más o menos en qué diapositiva está ubicado, ¿no recuerdas? Así me... Porque bueno, él explica estas diapositivas. Bueno, aquí hay ejemplos de la currificación. Suma F, bueno, esto es generalización. No recuerdo exactamente dónde andaba. Bueno, si es de la siguiente clase, pues de la siguiente clase. No recuerdan. Bueno, entonces vamos a hacer la actividad de Sócrates. Vamos al descanso y vamos al ejercicio. Declararlo. Habrá semanalmente hasta que se cansen. ¿Van a programar o van a programar? De nuevo, dejen morir a los que no saben programar. Este es un buen momento. ¿Sí? No en octavo. ¿Sí? No, esos tienen que ser, muchachos, uno ser buena gente no es ayudar, no es resolverle la vida a los demás, es guiar a los demás para que resuelvan, ¿sí? Entonces es eso. Bueno,